Tengo un problema y es que por una parte quiero expresar lo que me parece este caso y por otra parte me da miedo expresarlo para que no se malinterpreten las cosas. Pero es que el caso de hoy, evidentemente, también me parece la maldad personificada, lo que hizo este tío, pero me parece de los casos más de decir, hostia, el cabrón, cómo vaciló la policía, cómo jugó con ellos. Bueno, da igual, no la quiero liar más. Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Marta Croma y os traigo el caso del asesino del Zodíaco. Os dejo por aquí mis redes sociales, sabéis que tengo TikTok donde subimos resumen de casos y luego tengo mi Instagram que voy subiendo de todo menos de casos, así que si queréis conocer un poco más de mi día a día sin hablar de asesinatos y cosas de estas, por ahí estoy todos los días. Ya os aviso que hoy vais a escuchar mucho ruido de calle, pero yo vivo en una zona transitada, son las 2 de mediodía, con lo cual pasan coches, pasa gente, pasan motos, que parece que, vamos, les encante darle gas. Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, pues el caso del asesino del Zodíaco se trata de este asesino que aseguró haberle quitado la vida a 37 personas, aunque únicamente se le atribuyeron 4 asesinatos y 2 intentos, ya que 2 de las víctimas sobrevivieron. La primera vez que escuchamos hablar de este ser, de este hombre, de uno de sus ataques, fue un acto realizado el 20 de diciembre de 1968 en Venice, California. Y es que resulta que una pareja de novios llamado David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, pues esa noche tenían su primera cita de novios. Pues habían quedado para ir a cenar, y después de cenar, antes de ya llevar la casa, despedirse y todo el rollo, pues decidieron aparcar como un descampado de la ciudad de Vallejo. Paréntesis, a lo mejor esta ciudad os suena por otro caso que hicimos de Michi Sánchez. Vale, pues pasó ahí. ¿Un descampado, Marta? ¿Qué hacen en un descampado? Pues a ver, chicos, imaginación. Novios, primera cita, coche, de noche, un descampado, solos. Vale, continuemos. Pues mientras estaban en el coche, otro coche se aparcó al lado de ellos y dio un disparo al aire para hacerse notar y obligar a David y a Betty Lou a salir del coche. Este hombre, sin ningún miramiento, sin nada de preocupación, disparó una vez en la nuca de David y Betty Lou, al verlo, empezó a correr lo más que pudiese para poder escapar, pero no tuvo suerte y recibió 5 disparos en la espalda. Lo demás, pues ya os los podéis imaginar, no sobrevivieron. Cuando la policía llegó a ese descampado, pues se encontraron los cuerpos, evidentemente, y además pudieron recuperar los casquillos de bala más las balas que estaban en los cuerpos. Y con todo esto pudieron descifrar, que esto de descifrar en este caso lo vamos a hablar mucho, que el asesino utilizó un arma semiautomática del calibre 22. El siguiente crimen que se le atribuye a este asesino fue el 4 de julio de 1969. Solamente 6 meses después de este que acabamos de explicar. La víctima fue Darlene, una chica de 22 años, casada y madre de una niña. Ese día ya sabemos que el 4 de julio es un día súper importante para Estados Unidos y ella decidió pues quedar con un amigo suyo, un chico llamado Michael, pues para verse. Cuando estaban en el coche se dieron cuenta que había otro coche que les estaba persiguiendo, entonces quisieron escaparse como pudiesen y llegaron a otro descampado. Ahí pararon y dijeron, vale, no nos siguen, perfecto, estamos a salvo. Pero vieron que otro coche se paraba al lado, a lo que Michael pues dijo, hostia, que está aquí esta persona que nos sigue. Y Darlene le dijo, tranquilo, yo conozco a este tío únicamente está celoso que yo estoy ahora aquí contigo, así que no hay problema. A lo que el coche de al lado se fue, pero luego regresó otro vehículo, otro coche, y se aparcó detrás del suyo. Cuando la persona del coche de atrás bajó del suyo, llevaba una linterna súper potente, y como era de noche, pues la luz de la linterna deslumbró a Michael y a Darlene, pero ellos se pensaban pues que era la policía. Entonces Michael abrió la ventana y a la que esa persona llegó, le disparó. Empezó a disparar sin ninguna preocupación, empezó a disparar todo lo que pudiese y Marlene murió al poco rato en el hospital. Michael recibió 5 balazos tanto en la cara como en las piernas, pero él tuvo la suerte de poder sobrevivir.
Aparte también pudo dar alguna información a la policía sobre el asesino y dijo que era un hombre alto, fuerte, con el pelo negro y rizado, que llevaba gafas. Esa misma noche, sobre la 1 menos cuarto de la noche, como os digo, alguien llamó desde una cabina de teléfono al 911 y dijo que si iban a tal sitio se iban a encontrar a 2 cuerpos de 2 jóvenes asesinados. Que él es el que había hecho esto y además es el asesino de la primera pareja que hemos hablado. Claro, tú puedes pensar, bueno, a lo mejor puede ser cualquier persona que llame y diga, he sido yo el que he matado, pero no, porque además el que llamó dio información que solamente el asesino y la policía podían saber. Pues la chica que le cogió el teléfono del 911 dijo que cuando esta persona hablaba por teléfono se le veía súper calmado, súper tranquilo, como si no le importase absolutamente nada. Pues bien, parece que este asesino, cuando atacaba, le cogió ese gustillo de ponerse en contacto con la policía. Y ya no solamente por teléfono, sino que empezaron a recibir cartas. Las primeras no tardaron en llegar, ya que fueron durante ese mismo verano. De hecho, fue un mes después de haber llamado desde la cabina de teléfonos. Y ese día no mandó una carta, no, mandó 3 cartas a 3 periódicos diferentes. Uno era el periódico local de Vallejo, el otro el Chronicle y el otro el San Francisco Examiner. Como os digo, mandó 3 cartas completamente iguales, pero en cada una de ellas había un mensaje que tenían que descifrar, un mensaje distinto. Y las cartas decían lo siguiente, voy a leer. Estimado editor, soy el asesino de los 2 adolescentes durante las navidades pasadas en el descampado, el primero del que hemos hablado. Y también el de los chicos durante el 4 de julio. Para demostrar esto, voy a dar alguna información que solo yo y la policía sabemos. Dio detalles tipo el arma que usó, la ropa que llevaban los cuerpos, la posición en la que la policía encontró los cuerpos, cosas que, como os digo, solo ellos podían saber. Y la carta continuaba así. Aquí tenéis un cifrado. Las otras 2 partes de este mensaje se enviarán por correo al periódico local de Vallejo y al San Francisco Chronicle. Quiero que imprimáis este cifrado en primera plana antes del viernes 1 de agosto. Y si no lo hacéis, durante los próximos días mataré a quien me encuentre durante la noche hasta tener un total de 12 víctimas más. Bueno, pues sí y no. Los periódicos le hicieron caso, por si acaso cumplía lo que decía, pero lo que no respetaron fue el hecho de decir en primera plana. Lo publicaron, pero no en primera plana. Ahí la policía tuvo una sospecha, porque dijo, a ver, los periódicos han hecho esto, han publicado la noticia, pero no han seguido las indicaciones de este asesino que dice que tienen que ponerlo en primera plana, y en cambio no han aparecido más víctimas. Entonces, si el asesino real es el que ha mandado las cartas, ¿dónde están las víctimas? Pero claro, por otro lado, en los mensajes de estos, en las cartas que mandaba el supuesto asesino, daba información realmente que nadie más podía saber. Así que, como tenían dudas, el jefe de policía publicó un escrito y dijo que, por favor, si él era el que realmente mató a esas personas, que hiciera otro escrito mandando muchos más detalles que solo la policía y él podrían saber. 2 días más tarde, en el San Francisco Examiner reciben otra carta donde sí, aparecían más detalles. Aunque lo chocante de esta carta que recibieron ya fue la forma en la que empezaba. Y decía, querido editor, Zodíaco hablando. En respuesta a su solicitud más detallada sobre los buenos momentos que he pasado en Vallejo, estaré muy feliz de proporcionar aún más información. Por cierto, ¿se lo está pasando bien la policía con el código? Si no, dígales de mi parte que se animen, que cuando logren descifrarlo me van a encontrar. Pues es a raíz de esa carta que empiezan a llamarle el asesino del Zodíaco. Sobre los mensajes encriptados, recibieron un total de 408 caracteres, 136 cada uno. Y la policía pensaba que al resolverlo tendrían por fin ya la identidad. Pasa una semana y un profesor de California junto a su mujer consiguieron resolver el mensaje. No entero, pero un 87% de ese. Muchísimo más de lo que había conseguido nadie. Y decía esto: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, ya que el hombre es el animal más peligroso de todos.
Matar a alguien es la experiencia más excitante, aún más que acostarse con una chica. Lo mejor de todo es que cuando muera voy a renacer en el paraíso y todos a los que he matado serán mis esclavos. No os voy a dar mi nombre, porque intentaríais detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Pues aunque evidentemente no tenían el nombre, sí que lo que podían hacer es empezar a crear un perfil psicológico de el zodíaco. Y lo que vieron es que él era una persona súper observadora, súper cuadriculada, súper planificadora, que cada movimiento que iba a hacer lo tenía súper estudiado y también que tenía rasgos narcisistas, ya que quería que todo se publicase, quería que todo el mundo conociese de su historia. Un mes más tarde, el 27 de septiembre, sobre las 6 de la tarde más o menos, Brian Calvin y Cecilia Ann Shepard fueron a hacer un picnic. Se fueron a un lago, ahí en California, y pues lo prepararon todo, estaban ahí sentados, comiendo. Era un sitio donde era todo, pues el lago, un poquito así como espacio para poder estar, con muy poquitos árboles. O sea, era como bastante libre todo, sin árboles, sin cosas que estorbasen. Pero mientras estaban allí, Cecilia se dio cuenta que había un hombre escondido detrás de un árbol, de los pocos que habían, que les apuntaban con un arma. Claro, ella avisó a Brian y él, al girarse, vio que este hombre se estaba acercando a ellos apuntándoles. Este hombre llevaba unas gafas de sol, como podéis ver aquí en la imagen, unas gafas de sol, e iba encapuchado hasta bajo el pecho. Y en el pecho, en la posición del pecho, tenía un logo así redondo con la cruz. Este hombre les dijo que tranquilos, que no se preocuparan, que si seguían sus órdenes no les pasaría nada malo, que él solo quería dinero y su coche para fugarse. Obviamente los chicos le dieron todo lo que necesitara para que se olvidase de ellos, para que se fuera y les dejara tranquilos. Y seguidamente el encapuchado le dio a Cecilia unos trozos de cuerda y dijo que atara a Brian de las muñecas. Ella lo hizo, pero le ató suave, no apretó. Entonces cuando este hombre se dio cuenta, fue él mismo quien ató fuerte a Brian y seguidamente le hizo lo mismo a Cecilia. Los tumbó al suelo, boca abajo, y también les ató los pies. Una vez estaban los dos atados, se pensaban que este hombre ya se iría, pero no. Brian recibió 6 cuchillazos en la espalda y mientras Cecilia estaba viendo lo que le estaban haciendo a él, empezó a gritar pidiendo por favor que alguien les ayudara. Empezó a intentar escaparse como pudiese, pero estaba, ya os digo, atada de manos y pies. Y pues este asesino fue hacia ella y le hizo lo mismo que a Brian. Pasaron 1 hora los dos agonizando, solos, hasta que un pescador los vio y llamó rápidamente a la policía. Mientras esperaban a que llegasen, Brian consiguió desatarse de las manos y los pies y imaginaros cómo estaba, o sea, llevaba 6 puñaladas en la espalda, se estaba desangrando, estaba mareadísimo, estaba agonizando. Pues consiguió levantarse e ir hasta una carretera donde vio que venía un coche, y ese coche era el de la policía que había llamado el pescador. La pareja pudo dar información sobre quién les hizo esto, y es así como sabemos cómo iba vestido, pero Cecilia perdió la vida 2 días más tarde en el hospital y Brian consiguió salvarse. Bueno, pues el encapuchado cuando terminó, repitió, se fue a una cabina de teléfonos y volvió a llamar para decirles, oye mira, que he vuelto a cometer otro crimen, están en tal sitio. La policía encontró esa cabina y encontraron huellas, pero esas huellas no estaban en sus registros, en sus bases, entonces como que tampoco podían sacar de allí información. Aunque sí que es cierto que en ese último acto que cometió el ataque a estos dos chicos, parecía que el asesino no había tenido mucho cuidado. Y es que encontraron, primero, una huella, ahí donde habían sido atacados los chicos, una huella de un zapato que no formaba parte de ninguno de los dos, y era un zapato militar, más en concreto de piloto militar. Aparte de esto, encontraron lo que veis en la foto, que estaba escrito en rotulador en la puerta del coche de los chicos, que estaba el mismo símbolo que estaba en su pecho, en la capucha, más las 2 fechas de los 2 últimos crímenes que había cometido, más la hora exacta de este último que había hecho. Y debajo estaba escrito by knife. 2 puntos, que significa
con cuchillo. Y ya por último os voy a contar cómo fue el ataque a la última víctima confirmada del Zodíaco. Recordad que se le otorgaron poquísimas y él dijo que fueron un total de 37. Día 11 de octubre de 1969. Sobre las 10 de la noche, un taxista llamado Paul Lee Stein estaba haciendo pues una ruta, estaba haciendo un trayecto con un cliente en el coche. Por mala suerte, ese cliente era el Zodíaco. A la que llegaron a la calle donde tenían que ir, este le metió un disparo en la cabeza. Y el cuerpo pues se lo encontraron así como veis en la imagen. Hubieron testigos que dijeron que después de disparar, Zodiac se puso a limpiar como el interior del coche y luego que se fue tranquilamente como si no hubiese pasado nada, andando tan normal como todo el mundo y se marchó. Llamaron a la policía rápidamente, en apenas 5 minutos estaban allí, pero hubo una confusión muy vasta, muy fuerte. Y es que por algún motivo que desconocemos, ellos se pensaban que buscaban a un hombre negro. Se cree que uno de ellos, de los agentes, sí se cruzó con Zodiac, pero al existir tal confusión, ni lo paró. Aunque hubo un compañero de este que dijo que sí, que le paró y hasta le preguntó si había visto algo o a alguien sospechoso o que actuara de forma extraña, pero nada más. Conclusión, no pillaron a Zodiac. 3 días más tarde llega otra carta a los periódicos donde dicen que sí, que él es el asesino de Paul, el taxista. Y además, junto con la carta, manda un trozo de la camisa que llevaba el taxista esa noche. Y la carta decía: Zodíaco hablando de nuevo. Soy el asesino del taxista. Para demostrarlo, hay un trozo de su camisa manchada en sangre. Soy el mismo hombre que lo hizo con la gente en el área norte de la bahía. La policía de San Francisco podría haberme capturado anoche si hubieran registrado el parque correctamente, en lugar de hacer carreras con sus motos para ver quién podía hacer más ruido. Deberían haberlas aparcado y sentarse allí en silencio, esperando a que yo saliera de mi escondite. Los niños en edad escolar son buenos objetivos. Creo que alguna mañana acabaré con algún bus escolar. Simplemente dispararé el neumático delantero y luego eliminaré a los niños cuando salten. Bueno, pues una vez más vemos que Zodiac sigue riéndose de la policía, de cómo trabajan, vacilándoles, diciendo que si hubiesen hecho bien su trabajo que ya lo tendrían. Bueno, la reacción de la policía al leer la carta fue poner a un montón de policía vestido de civil, pues para vigilar, tener a buses escolares controlados, para que no pasara nada. Y no fue hasta 2 meses más tarde, el 8 de diciembre, cuando volvieron a tener noticias de Zodiac. Mandó una tarjeta a un periódico con una pluma llena de sangre. Y esta tarjeta decía: ¿podría imprimir este nuevo mensaje encriptado en su página? Me siento terriblemente solo cuando me ignoran. Imaginaros hasta qué punto me siento solo que podría llegar a hacer lo mío. En esta ocasión el mensaje encriptado que mandó Zodiac era más corto de lo normal y no se podía usar la misma estrategia para descifrarlo. Estuvieron años sin saber lo que ponía, pero muchos. Llegaron a estar más de 50 años. Un día después de recibir este mensaje, el San Francisco Chronicle recibió otra carta del Zodíaco. Una carta con un total de 7 páginas, o sea, muchísimas más de lo que estaba acostumbrado el Zodiac mandar. Y por si alguien tenía dudas aún, o para que quedase más claro que él era realmente el asesino, volvió a mandar otro trozo de la camisa de Paul, el taxista. En las primeras páginas de la carta lo que decían es que, bueno, que él llevaba un total de 7 asesinatos. Realmente no era así, pero no sabía que 2 de ellos habían sobrevivido. También decía que estaba muy cabreado con la policía, ya que no paraban de decir mentiras sobre él. Y es por eso que él creía que tenía que cambiar la forma de actuar. Y dice que a partir de ahí ya no sabrían qué crímenes serían los cometidos por él. Primero, porque ya no lo diría. Y segundo, porque los haría pasar como robos rutinarios, o accidentes, o asesinatos por ajustes de cuenta. Entonces, no tendrían ni idea. Y también dijo que, porque claro, eso no se lo he dicho, pero junto con los testigos que vieron cómo asesinaba a Paul, el taxista, más los 2 chicos que sobrevivieron, pudieron hacer un retrato robot de Zodíaco y lo publicaron. Pues bien, Zodíaco decía que ese retrato que habían hecho de él, que sí que es verdad que se parecían, pero únicamente cuando asesinaba. Eso dejaba entrever que había la posibilidad de que usara accesorios o alguna cosa para ocultar su verdadera identidad. Así que si la cosa ya estaba complicada,
se iban sumando más y más dificultades para la policía. La carta seguía, y entre meterse con la policía, seguir vacilándoles, desmintiendo todas y cada una de las pruebas que supuestamente tenían sobre él, todo el tema de las huellas que habían encontrado en las escenas de los crímenes, o las armas que usaba, cualquier cosa que la policía pensaba que tenían sobre él, Zodiac iba mucho más adelantado, muchísimo. Por ejemplo, las huellas. Él decía que era imposible que tuviesen huellas de él. ¿Por qué? Porque él, cada vez que iba a actuar, se aseguraba al 100% que no dejaría ninguna huella. ¿Cómo? Pues bueno, se ponía pegamento en los dedos, como cuando hacíamos cuando éramos pequeños con la cola blanca, espero yo no ser la única, que te quedaba como esa capa que ahí, pues ya, por mucho que toques no te quedan las huellas. Pues hacía eso. Y aparte las armas, solo una de las que había usado las había comprado en un sitio de forma presencial, las demás no. Bueno, pues ¿recordáis esa incertidumbre de si un policía realmente paró a Zodiac preguntando si había visto a alguien o no? Otro dijo que no había parado. ¿Os acordáis de esto cuando murió el taxista? Pues en la carta, Zodiac dijo que sí, que un agente le había parado, que le había preguntado si él había visto alguna cosa extraña o alguna persona sospechosa, a lo que le respondió que sí, que había visto a un hombre con un arma yéndose a una dirección y el policía se fue corriendo hacia allá. Seguía la carta hablando de la amenaza que hizo sobre los buses escolares y dijo que estaban locos si pensaban que iba a hacer eso. No de atacar a niños, que sí, sino en la forma. En la forma, obviamente, no sería la que él dijo, sería con explosivos. Saltamos meses más tarde, bastantes, y nos vamos a principios de abril del año 1970. Llega otra carta de Zodiac, pero esta vez la carta era diferente, era distinta. Aquí parecía que quería ya revelarles su identidad, su nombre, pero ya os digo que nunca se pudo saber qué es lo que ponía allí. A finales de ese mes mandó otra carta donde decía que si no publicaban todo lo que se sabía del ataque a los buses escolares, ¿qué se sabía? Pues se sabía, habían recibido un dibujo enseñándoles cómo había preparado la bomba, el explosivo, y realmente dijeron que sí que podía funcionar y podía explotar. Sabían que quería atacar durante el otoño, no sabemos de qué año, pero el otoño, y que quería atacar a buses escolares. Pues Zodiac decía que si no publicaban todo esto, aparte decía que le apetecía ver a la gente de la calle con los pines estos que te ponen aquí, unas chapitas, con su logo, con esa redonda, el círculo y la cruz, que quería ver a gente, le apetecía ver a gente con ese chapa. Y que las personas que viera por la calle que iban con la chapa estarían fuera de peligro con él, que él no les haría nada. Allí hubo algo raro. Durante un tiempo sí que iban recibiendo cartas de Zodiac, pero que no tenían nada en especial esas cartas, tampoco decían nada importante, nada relevante. Aparte recibían cartas de gente que se hacían pasar por Zodiac y pasan así 3 años, hasta 1971, que se estrena la película de Zodiac Killer. Y básicamente esto es lo que él buscaba, repercusión. Paréntesis, yo esta película no la he visto, pero sí que he escuchado que está súper bien hecha. Son muy fieles a todo esto que os estoy contando y me apetece verla. Pues como os digo, esto fue en 1971. Y no fue hasta 1974 que sí recibieron otra carta de Zodiac. Y esta vez no era gente haciendo pasar por él, sino era él. En la carta decía que había visto la película de El Exorcista y le había parecido una de las mejores comedias que había visto él en su vida. Algo que no os he comentado antes es que en todas las cartas que él iba mandando, al final habían como unos números. Supuestamente esos números eran las víctimas que él había quitado la vida versus las veces que la policía le habían pillado, que siempre era 0. La última carta que había mandado, el número de víctimas que estaba escrito era 12 versus 0 de la policía. Pues en esta carta que mandó, el número que aparecía de supuestas víctimas era 37 versus 0 de la policía. Pero ahí volvió a frenarse la comunicación durante unos años. No se sabe qué pasó, pero se paró, no se recibió nada así contundente,
nada muy relevante, seguía mandando cartas gente haciéndose pasar por él, pero nada más. Y como os he dicho, el ataque a Paul fue el último que se sabe. Aparecieron un montón de sospechosos, muchísimos. El primero de todos, el primero que apareció, el primer nombre que salió en la lista de sospechoso, fue Arthur Lee Allen. Era un hombre que vivía en Vallejo y este fue de los sospechosos a los que más se investigó, a los que más se vigiló, hasta llegaron a entrar dentro de su piso para buscar, investigar, a ver si había alguna cosa que lo podían culpar oficialmente. ¿Y por qué era sospechoso? Pues bien, un amigo suyo, en 1971, llamó a la policía y le dijo: oye, mira, yo tengo un amigo que se llama Arthur y en algún momento me dijo que él quería ser Zodiac, que él quería matar a parejas. Él en su casa encontraron un reloj de la marca Zodiac con el símbolo. Aparte, Michael, uno de los chicos que sobrevivió al ataque de Zodiac, dijo que sí, que este hombre, Arthur, era quien le había atacado. Aparte, este hombre había estado en la cárcel durante unos años, justamente los años en que no se recibían cartas de Zodiac. Bueno, habían muchas cosas que le implicaban, pero también habían muchas otras que hacían decir: no, este no puede ser. Y luego todo cambia cuando, un mes más tarde de empezar a investigar sobre él, se lo encuentran muerto en su casa debido a un fallo renal. Y la verdad es que nunca se pudo confirmar si sí o si no era él. Como os digo, vieron muchísimos más sospechosos, pero una barbaridad, los cuales cada uno de ellos tenían 1000 detalles para decir sí son y 1000 detalles para decir no son. Para que os hagáis una idea, el último sospechoso se habló en el año 2021, cuando un equipo de 40 personas que se dedicaban a investigar casos que no habían sido resueltos dieron el nombre de Gary Francis Post, un hombre que murió en 2018. Él tenía unas botas militares, más en concreto de aviación, es decir, unas botas que podían ser perfectamente las que usaba Zodiac. Aparte, como veis aquí la imagen, tenía unos rasgos en la cara que se le parecían tanto en el retrato robot como él en persona. Había muchas más pruebas, el escribir, o sea, muchas. Pero tal como había hecho la policía hasta ahora, negó que él fuera el culpable, que él fuera Zodiac, y concluyó diciendo que tristemente no habían encontrado al Zodiac y el caso ya había quedado cerrado en 2004, para volver a abrirse 3 años más tarde debido a la presión de las familias, más la propia sociedad diciendo: oye, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo puede ser que un criminal así se quede sin pagar nada? O sea, queremos justicia. Pues bien, esto es muy fuerte, muy fuerte. Este mismo año, en 2023, después de 54 años, este grupo de 40 personas que os he dicho antes, que eran exmilitares, ex agentes de la FBI, gente dentro de ese mundo, de ese rollo, mandaron un documento. Y el documento decía: la autoría de los delitos se descubre a partir de los resultados del ADN obtenido de él, que coincidiría con el perfil genético encontrado en varias escenas del crimen relacionados con este caso. Y se vería una conexión concluyente entre Gary Francis Post y al menos 5 de las víctimas del caso. Otra de las pruebas que se dieron por acusar a Post es que si usaban ese apellido, o sea, su apellido, y lo llevaban a este método de la criptografía, a esta forma de hacer, más hacían algunas variaciones, que yo es que no tengo ni idea de cómo funciona todo este mundo, tenía sentido muchas de las cosas que Zodiac mandaba en formato así descifrado, para descifrar. Pero es que eso no es todo. Y es que además se dice que la policía de ese entonces, cuando Zodiac atacaba, sí que tenía el ADN de él, de Gary, lo tenían en la base, en su registro. Pero no querían y no quisieron detenerle por eso de tener como él era un militar o exmilitar del ejército, ellos policías, no querían como echarse caquita unos al otros. Muy fuerte. Eso son especulaciones, pero es que es muy heavy. Yo no sé qué opináis. Para mí, como os digo, es de los casos que me quedo más what the fuck, quiero ver la peli. Y bueno, dejamos el caso por aquí, pero me ha gustado mucho
Y ya lo sabéis, redes sociales, dejar un comentario, un me gusta, compartir el vídeo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!